Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos Puntos de Vista este 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Es el tema de hoy que vamos a compartir con nuestros invitados, a quienes saludamos de inmediato. Nos acompaña la doctora Mercedes Carrasco, docente asociada además del Departamento de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Concepción. Doctora Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Y también nos acompaña el doctor Álvaro Yancaqueo, infectólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Álvaro, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, algunas cifras antes de empezar a dialogar. ¿Les parece? Más de 2 millones de personas viven con el VIH en América Latina. 30.000 y más de eso, 30.000, 37.000. Es lo que dan a conocer algunos reportes internacionales. Personas mueren al año ya por esta enfermedad. El 2010 se reportaron 100.000 casos, bueno, había 100.000 casos en el continente nuevos, y en el año 2019 120.000, es decir, hay un incremento importante. En Chile no se han actualizado cifras, ¿saben?, respecto al año que está vigente, y por lo tanto hubo un atraso ahí en la entrega de información. Pero el 2018 se detectaron 6.948 contagios, infecciones, y el 2019 6.720, es decir, bajó un poquito la cifra, pero es una baja muy menor. Doctora Mercedes Carrasco, ¿cómo ve usted la situación actual del VIH en nuestro país? Bueno, es una pandemia que no tenemos que olvidar, a pesar de la lamentable situación que estamos viviendo por el COVID-19. Las cifras del Ministerio que publicaron hoy respecto a enero a septiembre de este año arrojan 3.280 nuevos casos. Y lo interesante es que dentro del grupo etario es un grupo principalmente joven. Entonces, si tenemos en cuenta que el 70% de esta población es de 20 a 39, el foco de atención, obviamente, de las campañas de prevención tiene que estar orientada a la juventud, ¿no?, a la adolescencia, en el inicio de la actividad sexual. Por lo tanto, obviamente que las estrategias ya sabemos hacia dónde tienen que estar dirigidas. Sí, ¿le parece que como país estamos a la altura en la lucha contra el SIDA? A ver, yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante a nivel país. Sin embargo, todavía, como ya digo, existe un aumento importante en población joven. Por lo tanto, que es una situación que se puede prevenir. Es decir, estamos al debe con el tema de la prevención. Creo que hablar sobre sexualidad en niveles tan altos como en la secundaria, el nivel del liceo, ¿cierto?, de la educación secundaria, ya es tarde. O sea, es decir, deberíamos partir desde antes hablando sobre las características de las relaciones de pareja, ¿cierto?, la negociación del uso del condón, por ejemplo, como algo natural, y no esperar, ¿cierto?, a que las cifras sean tan altas para lanzar una campaña del uso del condón, como se parte este año, ¿cierto? Se inició hoy una campaña sobre el uso de esto, ¿no? ¿Se le ha perdido el miedo al VIH, Álvaro? Sí, yo creo que un poco, porque hay un artículo que apareció hace algunos años atrás en una revista que se llama Lancet, que ponía en perspectiva cómo hemos enfrentado la epidemia del SIDA. En los años 90, ¿cierto?, se hablaba de que estábamos en un periodo, sobre todo hasta la mitad de los años 90, que nosotros llamamos de la devastación. O sea, los pacientes se enfermaban, se complicaban, diagnosticaban tarde, no teníamos tratamientos efectivos y la mortalidad era muy alta. De hecho, llegó a ser en varios países del mundo la primera causa de mortalidad en personas entre 20 y 45 años. Para que se hagan una idea de la importancia que tuvo, por sobre los accidentes de tránsito, por sobre las enfermedades cardiovasculares, por sobre toda una serie de otras enfermedades que habitualmente eran las causantes de muerte. Posteriormente, la ciencia nos avanzó y empezamos a tener tratamientos altamente efectivos, y con el tiempo hemos ido mejorando además la calidad y la facilidad. Ya los pacientes no se toman varias pastillas, sino que se toman una compactada con varios medicamentos, y por lo tanto la calidad además de los medicamentos en cuanto a reacciones adversas son mínimas, las interacciones son bastante mínimas. Hemos avanzado de esta etapa de descubrimiento a una en la cual nos encontramos actualmente, que es avanzar hacia la erradicación de la enfermedad. ¿Hasta qué punto vamos? Las cifras mundiales muestran que como una comunidad global
las cifras de VIH van bajando en todas partes, ¿ya? Nuestro país fue una excepción en el 2018 que tuvimos un aumento dentro de una casuística bastante baja, afortunadamente, porque se inició un plan que se llamaba la cascada 90-90-90, es decir, nosotros queríamos que del global de pacientes que hay en un país, ojalá el 90% estuviera diagnosticado, que de ese 90% diagnosticado, el 90% estuviera en tratamiento, y que de ese 90% que estaba en tratamiento lograra lo que se llama carga viral indetectable, o sea, control completo de la enfermedad para evitar las complicaciones. ¿Cuál era el problema en nuestro país? Es que nuestro problema estaba en el primer 90, que nosotros teníamos una población no detectada y teníamos cálculos que nos acercaban en que nosotros estábamos en el 80%, un poco más, un poco menos, es decir, estábamos lejos de la cifra propuesta, que estaba propuesta, entre paréntesis, hasta este año, hasta el 2020. Porque en estos momentos nosotros estamos iniciando una etapa que se llama 95-95-95. O sea, ojalá diagnosticar el 95%, darle el tratamiento al 95%, y nuestro problema no está en cuanto al tratamiento, porque el acceso es universal, tanto en el sistema público como privado, los hospitales de las Fuerzas Armadas, todos tienen planes, todos tienen apoyo y todos tienen tratamiento, en la gran mayoría de los casos gratuitos o con unos copagos bastante bajos en cuanto a los tratamientos, a los métodos diagnósticos. Y el problema está en el diagnóstico, es decir, nosotros sabemos que hay personas que no se hacen el examen, que no están diagnosticadas y que no están en control, y por lo tanto, además, el riesgo de seguir contagiando. Sí, y muchas de esas personas son jóvenes, como usted decía, Mercedes. ¿Qué pasa con la población joven que no le toma el peso a este problema? Creo que cada vez son más conscientes de ello. Nosotros hicimos una campaña 2018-2019 junto a CIDA Chile, a la Corporación CIDA Chile, para captar a 20.000 estudiantes de la Universidad de Concepción de los 3 campus para hacerse el test rápido, ¿no? Que se detecta en 15 minutos. La convocatoria fue masiva, es decir, el primer día tuvimos personas que esperaron 6 horas para hacerse. Es decir, el interés, es decir, la oportunidad la tuvieron, por lo tanto la utilizaron. Y se hicieron los 4.000 test. Es decir, yo creo que hay que crear más oportunidades. Ya ahora los centros de atención primaria todos tienen test rápidos. Por lo tanto, hay que crear conciencia de que existe el recurso, ¿no? Donde pueden ir a hacérselo, ¿cierto? De manera gratuita, rápida, ¿cierto? Y no esperar con estos otros test que había que esperar un mes o depende, ¿cierto?, de dónde se lo haga. Por lo tanto, esta opción del test rápido permite, ¿cierto?, ampliar este 95% que menciona el doctor, que creo que es una oportunidad y que, sin embargo, hay que asegurar los recursos públicos para que lleguen los test rápidos al nivel primario, donde, ¿cierto?, pueda acceder todo tipo de personas, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que puedan tenerlo de manera accesible rápidamente, que es algo que se valoró positivamente del estudio que hicimos, donde ellos decían que nunca se lo habían hecho y que se lo hacían porque primero era gratuito y segundo que era rápido, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que crear más instancias para esta detección. Ahora, ¿por qué le ha costado tanto a América Latina avanzar en comparación con otros continentes, Mercedes? Bueno, yo creo que tiene que ver también con un interés de políticas públicas, de priorización. Yo creo que a nivel latinoamericano tenemos una heterogeneidad, ciertos indicadores de salud pública distintos, obviamente el desarrollo que tienen otros países más empobrecidos, ¿cierto?, al chileno, obviamente que hace que las prioridades de los recursos públicos que tienen un límite, obviamente se prioricen a otras necesidades. Así que creo que eso es uno de los motivos. Sí. Álvaro, según una información que trae nuestro medio asociado al Mostrador, 67.000 personas serían portadoras de VIH y solamente el 70% ha sido diagnosticada. ¿Qué pasa con eso? Hay gente que tiene el VIH y no lo sabe. ¿Cómo podemos llegar a ese universo total o hacer conciencia para perder el miedo, atreverse? ¿Por dónde pasa ir cambiando esta realidad? Porque esa gente, si no lo sabe, puede seguir contagiando. Eso tiene que ver con un tema de percepción de riesgo, ¿ya? Que mucha gente piensa que a otros les va a tocar y no a uno. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, poblaciones que las podemos segmentar por edad. La gente más joven no vio la etapa en la que se morían los hijos, los primos, los hermanos, las parejas por la enfermedad, y por lo tanto no hay una percepción de riesgo, no hay una percepción además de debacle económica, en la cual los primeros tratamientos, cuando no había cobertura, los pacientes
tenían que hacer colectas, bingo y una serie de otras ayudas para poder conseguir el tratamiento, y actualmente el tratamiento es gratuito. Pero por otro lado tenemos una población también que es la mayor, que en la medida que, así como aparecieron los métodos anticonceptivos y provocaron un cierto relajo en la actividad sexual en los jóvenes de los años 60, una de las cosas que ha aparecido es, por ejemplo, todos estos medicamentos como el Viagra, que prolongan la actividad sexual del hombre, pero cuando pasan los 60, los 65 años y siguen manteniendo actividad sexual, ellos no se sienten como grupos de riesgo, y por lo tanto también tenemos un brote en adultos mayores que no es despreciable, no es la gran cantidad de pacientes, y lo otro es el hecho de que siempre además en el modelo de las Américas esto se ha atribuido a que es una enfermedad casi exclusivamente de la población de lo que se llaman hombres que tienen sexo con hombres o de la comunidad gay, y eso no es así, porque nosotros tenemos pacientes de todas las edades, de todas las opciones sexuales, y por lo tanto no es un problema que está centrado en una población. Nosotros tenemos ciertas políticas públicas que establecen quiénes son personas que se hacen el examen periódicamente. Por ejemplo, las personas que están en diálisis, las personas que se van a trasplantar, los donantes de sangre, las personas que consultan en los programas de tuberculosis, los que tienen hepatitis B o hepatitis C, los pacientes que tienen una serie de factores de riesgo. Sin embargo, hay mucha población que no lo tiene. De hecho, yo a lo mejor podría devolver la pregunta. ¿Quién de ustedes dos se ha hecho el examen, por ejemplo? Yo no. Yo sí. ¿Ya? Y usted no está inmune, ¿me entiende? Entonces, porque uno tiene una falsa percepción de riesgo de que no lo tiene. Estarán en la plaza, voy a ir ¿Ya? Entonces, por ahí parte. Yo como médico internista e infectólogo, yo tengo pacientes que son específicamente de la especialidad, pero también como tengo pacientes de medicina interna, les ofrezco el examen, así como uno le ofrece a los mayores de 50 años o 55 años el examen de la próstata, como le ofrece el colesterol. Álvaro, uno debería ofrecer esto. Y ya que me preguntó también junto con Mercedes, a ver, ¿qué pasa? Porque esto seguramente se lo han dicho otros. No, es que yo tengo una pareja única, yo me cuido, yo soy una persona intachable, no ando portándome mal. ¿Esas son excusas? ¿Es un atenuante o para nada, doctor? Para nada, porque uno sabe cómo se comporta uno, no sabe cómo se comporta el resto. Por lo tanto, ahí hay un tema de confianza. Y lo otro es que la enfermedad, como es tan larga en el tiempo, es decir, si alguien se contagia hoy el 2020, se va a empezar a complicar a partir de 2028, 2029 si no se hace el examen. Y por lo tanto, durante varios años va a poder transmitir la enfermedad sin tener ninguna evidencia clínica o que nosotros podamos pesquisar que está enfermo, salvo que le hagamos el examen. Por lo tanto, aquí la clave es dar facilidades para el examen. También hubo problemas con el hecho de que se hacía el examen con una serie de restricciones. Se pedía consejería, se pedían una serie de papeleo. El examen además requiere una confirmación en el nivel central. Por lo tanto, hay una serie de cosas que no han facilitado el que nosotros podamos llegar a testear masivamente una población. Cuando hablamos de 4.000 test dentro de una población de 2 millones, es poco. No, es bajísimo. Sí, Mercedes tiene ganas de acotar algo. Mercedes, ¿qué opinas de lo que ha dicho el doctor? No, estoy de acuerdo. Sin embargo, quiero acotar que el joven, en los que inician relaciones de pareja, la concepción de estabilidad o de pareja estable es distinta a la que tiene una persona como nosotros, tres. Es decir, los jóvenes con llevar ya una semana, un mes, de alguna manera los adolescentes ya se ven en una relación estable, por lo tanto, el tema de saber negociar, ¿cierto? Y saber la utilidad que tiene el uso del condón como tanto para prevenir, ¿cierto?, la transmisión del VIH u otra infección de transmisión sexual, o también prevenir el embarazo, es decir, ver las ventajas que tiene por sobre, ¿cierto?, solo el contagio, ¿no?, de una infección de transmisión sexual, que implica no desconfiar del otro, sino que autocuidarte de una manera más segura, ¿no? O sea, no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo misma. ¿Han fallado las campañas de prevención, Mercedes? Estos videos que uno veía en la década de los 90 por televisión, que eran muy llamativos, pero aparecían solamente en tiempos de campaña y después todo el mundo se olvidaba. En los 2000 da la impresión de que se habla menos de esto. Yo no sé si estoy equivocado o no, pero ¿qué pasa con el rol del Estado en el combate contra el VIH y el SIDA?
A ver, lo que pasa es que el VIH, el SIDA como tal, es una consecuencia, ¿cierto?, de una conducta de riesgo. Sin embargo, como ya dije antes, atacar la conducta de riesgo está bien, ¿cierto?, si queremos hacer una campaña dirigida, ¿cierto? Sin embargo, para hacer una política pública que abarque la gran población del país y prevenir desde antes, y también que disfruten de una sexualidad sana, ¿cierto?, no solamente pensando que puedan tener un no VIH, tenemos que hacerlo desde antes. Nosotros no hemos tenido, a lo largo del tiempo hemos tenido distintas intervenciones de educación sexual y de campaña de prevención, ¿cierto?, con recursos limitados. Es decir, no es permanente en el tiempo, no abarca a toda la población, como bien dijo el doc. Hay hubo dirigida, ¿cierto?, la campaña hacia cierta población que se pensaba que era más de riesgo y ahora, ¿cierto?, tenemos que hacerlo de manera más masiva. Yo creo que se habla más ahora, los jóvenes son más abiertos, lamentablemente naturalizan ciertas conductas como por ejemplo el consumo de alcohol y de drogas, ¿cierto? Y obviamente que eso repercute en la toma de decisión consciente de tu seguridad a la hora de tener relaciones sexuales. Eso es lo que descubrimos en el estudio que vimos. Un alto porcentaje de todos los jóvenes que no utilizaban el condón de manera permanente en relaciones de pareja tanto estable como esporádica, lo hacían, ¿cierto?, por obviamente vinculado al consumo de alcohol y drogas. Por lo tanto, todo está vinculado. O sea, tenemos que de alguna manera educar, ¿cierto?, en el autocuidado, también el disfrute de la sexualidad para vivir una vida sexual sana, y obviamente que eso implica protegerse tanto de las infecciones de transmisión sexual como el VIH como el embarazo no deseado. Vamos a escuchar la palabra de Cecilia Soto, de la Seremi de Salud de la región del Biobío, quien entrega algunas cifras del VIH acá en la zona. Mira, nosotros el año 2018 teníamos 409 casos, 334 eran sí la región de Ñuble. Recordemos que como nos separamos, ¿cierto? Entonces se genera esto de la cifra. Pero teníamos 334 sin la provincia de Ñuble, 409 la región, y el año 2019 registramos 238 casos. O sea, tuvimos una disminución. De igual forma disminuimos en la defunción de los casos, pasamos de 25 a 21 casos de disminución, con una tasa de 152 a 127 la disminución. O sea, realmente nosotros como región, la verdad es que experimentamos una disminución tanto en las defunciones como en la incidencia de los casos. ¿Puede ser esto una tendencia, Álvaro, que lentamente se vaya bajando la cifra, como ya usted nos explicó, o esto se tiene que analizar año a año para no relajarnos? A ver, las tendencias se ven en el largo plazo, no se ven en el momento, no se ven de un año para otro. Y las tendencias tienen que tener, para uno ver una tendencia tiene que tener al menos 3 puntos, o sea, 3 años de seguimiento, porque si no lo que hay es simplemente un dato, ¿ya? Insisto, que esto tiene que ver con percepciones de riesgo. Esto es lo mismo que nos está pasando con el COVID. La gente piensa que los mayores de 65 años que son diabéticos hipertensos son los que se van a enfermar. Y en estos momentos nosotros tenemos una tasa altísima local, tenemos una alta ocupación en los hospitales. Les quiero contar que además la semana pasada tuvimos 7 médicos en unidades de paciente crítico. En este momento nos quedan 4 médicos en unidades de paciente crítico para que vean la percepción de riesgo. Es decir, esto no es que le toca al vecino, le toca a la persona que tiene determinada conducta sexual, le puede tocar a cualquier persona, Entonces, esto tiene que ver con que para hacer un cambio, una cosa es estar informado o saber o hablar, y otra cosa es actuar en consecuencia. Álvaro, pero disculpa, ¿a mí me tienen que informar o yo tengo que buscar la información? A ver, pero si la información está, la gente no actúa en consecuencia. O sea, la responsabilidad es exclusiva de las personas. A ver, hay responsabilidades y hay políticas públicas que son compartidas, pero, por ejemplo, todo el mundo sabe que el sedentarismo es malo. Yo le pregunto si ustedes hacen actividad física, ¿es necesario que les pongan una obligación de hacer? Entonces, aquí hay responsabilidades propias de cada una de las personas, ¿ya? Que no tenga que ser que le tengan que obligar a hacerse el examen, porque además estos exámenes son voluntarios, requieren consentimiento informado, pero requieren una responsabilidad individual y colectiva. De ahí parte todo, claro. Mercedes. En ese sentido, yo creo que obviamente que quien decide hacerse el examen es la persona. Sin embargo, la sensibilización, ¿cierto? Y el gatillar, ¿cierto? Que esa persona decida hacérselo,
también está influida por los distintos actores sociales, es decir, no solamente tiene que ver con el Ministerio de Salud, también hay elementos asociados al Ministerio de Educación. Nosotros hemos tenido políticas de educación sexual a nivel de todos estos años, desde mucho antes, ¿cierto?, de este periodo democrático que estamos. Sin embargo, la libertad de cátedra que tienen los establecimientos educacionales no lo hace obligatorio de establecer planes o abordaje de educación sexual para hablar de estos temas de manera obligatoria. Es decir, existen unos mínimos obligatorios, pero la ley de educación es superior al mandato ministerial de salud, por lo tanto no están todos obligados, por lo tanto no todos los jóvenes del país, no todas las personas tienen acceso a la misma información. Independiente que ahora tengamos nuevas tecnologías de información y comunicación y podamos acceder a Internet, sin embargo la información que está en Internet es masiva, hay de buena calidad como hay de mala calidad. Por lo tanto, creo que es una responsabilidad compartida, pero obviamente falta mucho por hacer. Sí, porque, a ver, yo complemento lo que usted señalaba. Usted dijo que ahora se habla más, pero claro, se habla más en la universidad, en ciertas organizaciones, pero yo no veo en el Congreso Nacional que esto se hable, yo no veo que esto sea una prioridad para el Ejecutivo de turno. Yo veo que se habla de esto a nivel de autoridad pública solamente para los días de campaña y después me olvido, o salvo algunos requerimientos a los ministros para explicar este incremento feroz que hubo el año 2018, pero da la impresión de que no es prioridad para quienes nos gobiernan, Mercedes, independiente de que sea cierto de que quizás en las diferentes organizaciones se habla, pero arriba no. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, existen igual, es un llamado también a las organizaciones civiles de la comunidad a hacerse parte de la reivindicación de estos derechos, porque pueden estimular, ¿cierto?, el debate parlamentario frente a esto, no solamente el debate mediático en fechas como esta, ¿no? Hace poco se rechazó una propuesta de educación sexual, ¿cierto?, de una diputada que, bueno, fue un intento, ¿cierto?, poder modificar la situación actual y obviamente no tuvo quórum dentro del Congreso. Pero sabemos que actualmente el Congreso legisla por presión y yo creo que la comunidad, ¿cierto?, en general tiene que hacerse parte de este tema y bueno, tenemos un escenario propicio. Actualmente se tiene que discutir ciertos temas relevantes para la comunidad que vive en el territorio nacional en este año y el próximo, y bueno, en los 2 años que siguen. Por lo tanto, es un tema relevante hablar de la salud sexual y reproductiva, incorporarla, ¿no? Álvaro, ese punto le quiero preguntar también, el de la educación sexual, que todavía genera divisiones en la población, principalmente los padres y apoderados. Algunos quieren una educación sexual mucho más liberal, donde se hablen todos los temas sin ningún tipo de censura. Otros dicen que no, que eso depende de cada familia. ¿Qué opinas tú? A ver, la educación sexual es una cosa que está absolutamente olvidada y que no pasa de iniciativas muy puntuales. Porque en otras partes es bastante más explícita. Lo otro es que también una de las cosas que ha ocurrido con el tema del VIH es que lo que nosotros decimos, se ha condonizado el tema, es como si el condón fuera la salvación. Y ese es uno de los métodos para poder evitar el contagio. Hay otros métodos que son igualmente válidos, por lo tanto, no es la única opción. Ya, pero es la que se difunde más. ¿Usted dice de manera equivocada entonces? No, yo creo que lo que pasa es que es fácil. Es más difícil que la gente, por ejemplo, le pidan que tenga pareja única, exclusiva y estable. Porque alguien puede tener una pareja estable, y puede tener una pareja estable en Concepción y otra pareja estable en Talcahuano, y no lo ve como riesgo. ¿Me entiendes? Porque hay que ser muy preciso en el lenguaje, ¿ya? Y una de las cosas que hay, que cuando uno no es preciso en el lenguaje, es cuando se dan estas percepciones de pseudo seguridad, de que a mí no me va a dar, porque en concreto, o sea, el gran estigma que tiene en nuestra población el tema del VIH es que parece ser una enfermedad exclusiva de la comunidad gay, y eso no es así. Bien, revisemos la encuesta del Twitter de TVU Noticias para despedir el programa. Ahí está. Chile ha experimentado un ascenso de casos de VIH en los últimos años. Hablo de la última década principalmente,
¿A qué se debe esto? Según la opinión de la gente, solo irresponsabilidad, dice el 30,1%. Falta de política pública, un 16,2%. Falta de educación sexual, un 42,6% opina eso. Demasiada libertad sexual, dice el 11%. Va liderando la opción tercera, la falta de una mejor educación sexual. Ahí podría estar la puerta, según nuestros seguidores en el Twitter. Doctora Mercedes Carrasco, docente asociada del Departamento de Obstetricia y Puericultura de la UDEC, muchas gracias por estar en Puntos de Vista. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Doctor Álvaro Yancaqueo, infectólogo del Hospital Las Higueras, gracias por participar también, doctor. Muchísimas gracias. Y hágase el examen. Sí. Vamos de inmediato. Ya, de aquí al viernes. Okay. Nos vemos mañana en otro Punto de Vista. Chao.